Continuamos en Los Investigadores Médicos hablando del dolor y pues ya hablábamos con la doctora Gabriela Miranda en el bloque anterior. Ahora se suma el doctor Jacobo Aguilar para que ellos también den información importante acerca de qué es el dolor y todas las dudas que usted tenga allá en casa. Hablábamos en el bloque anterior acerca de generalidades, doctora, pero quisiéramos saber, ¿el tratamiento depende de la intensidad del dolor que tenga el paciente? Claro que sí, depende y mucho. ¿Por qué? Porque un dolor agudo sabemos que va a ser la respuesta a un daño inmediato. Así que el dolor agudo lo podemos suprimir con analgésicos antiinflamatorios por corto tiempo. Pero cuando estamos tratando dolor crónico, entonces ahí tenemos que incluir muchas otras terapias, incluso terapia psicológica para muchos pacientes. Podemos incluir las nuevas terapias con medicina biomolecular que han tenido muy buenos resultados cuando hablamos de dolor crónico. Entonces sí hay diferencia en el tratamiento, tanto de dolor agudo como de dolor crónico. Muy bien, gracias por esa aclaración. Y bueno, en varias oportunidades hemos hablado de la inflamación crónica de bajo grado. Doctor, quisiéramos saber si existe relación con el dolor crónico. Claro, un gustazo estar platicando de todo esto, sobre todo con la doctora Miranda, que sé que está diplomada también en el área de dolor, así que eso nos anima mucho a saber cómo los profesionales se van adentrando cada vez en fortalecerse más en algunas disciplinas. Fíjate que sí, Claudia, el problema del dolor es que cursa con un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio es hoy el pilar de lo que se llama el envejecimiento. El problema de la inflamación crónica estéril o de la inflamación crónica de bajo grado es lo que hemos hablado en repetidas ocasiones, que es esa respuesta que la doctora hablaba muy bien como de una respuesta aguda, deja de ser aguda y se cronifica. Sigue habiendo una respuesta aunque no haya de alguna manera un estímulo que la provoque. Y esa respuesta aberrante, anómala, hace que sigan habiendo mediadores del dolor. Al haber inflamación, obviamente, hay lesión tisular, lesión vecina, y por consiguiente las fibras o las vías nerviosas del dolor están incrementadas. Así que el dolor forma parte del proceso de inflamación crónica sostenida. Si existe entonces relación con el dolor crónico, o doctor, ampliemos más este tema, ¿a qué se debe y qué factores están implicados? Bueno, como lo explicaba muy bien el doctor Jacobo, la inflamación crónica de bajo grado es un factor muy importante para predisponernos a sufrir dolor crónico. Explicábamos en el bloque anterior que un dolor se vuelve crónico cuando hablamos de más de 3 meses de dolor, aún se haya resuelto la lesión inicial que provocó este dolor. Como lo explicaba el doctor, los tejidos vecinos, las vías nerviosas permanecen con inflamación crónica de bajo grado y esta va a seguir mandando la información desde nuestros receptores dañados por la médula espinal, como lo habíamos mencionado, hasta nuestro cerebro, y en el cerebro va a existir una interpretación de dolor continuo. El paciente va a percibir esta sensación de dolor continuo, y eso incluso ya no existiendo la lesión original, pero las células sí se vieron lesionadas, permanecieron con este tipo de inflamación que no fue tratado y posteriormente desarrollaron lo que es el dolor crónico. Muy bien, ahora la pregunta es, quisiéramos saber, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que tienen relación con el dolor crónico? Cuando hablamos de dolor crónico, obviamente vemos que hay que separar como las condiciones del dolor, ¿verdad? De la fisiológica, que es aguda, toda la que es de algunos receptores que se llaman sinociceptivos, todo lo neuropático, todas las enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que cursan con enfermedad inflamatoria crónica sostenida. Las enfermedades reumatoideas, que son objeto hoy día cada vez
vez de más estudio, porque antes se creía que solo era un factor de respuesta inmune. Y hoy el pilar de todas estas, Claudia, de las enfermedades del tejido conectivo que las hemos platicado, que tienen que ver con toda la distribución del tejido conectivo en el cuerpo, lo musculoesquelético, las reumatoideas, las que tienen que ver con trastornos inmunes, las que tienen que ver con respuestas únicamente de desgaste del aparato locomotor por envejecimiento, cursan con enfermedad inflamatoria crónica sostenida, y por eso es que en Innoviofarma nos interesamos mucho en la enfermedad crónica estéril o crónica de bajo grado. Muy bien, ahora doctora, quisiera que nos explicara cómo debe ser el tratamiento con las enfermedades de dolor crónico. En estas enfermedades tenemos que tomar en cuenta que esto se va a tratar de una forma integral. Vamos a integrar todas las terapias que sean necesarias para que el paciente resuelva la sensación de dolor. Entre estas podemos hablar sobre la terapia psicológica, una alimentación adecuada. Incluso el ejercicio puede mejorar la sensación del dolor del paciente. Pero además de esto, vamos a tratar de una forma crónica también nosotros utilizando medicina biomolecular en nuestro caso, que sabemos que trabaja muy bien a nivel de la inflamación crónica estéril. También existe tratamiento convencional. Para estos casos, muchas veces al principio se utilizan analgésicos antiinflamatorios, luego según la escala de dolor, que es una escala establecida por la OMS y es una escala establecida con los tratamientos que deben de realizarse, están los analgésicos antiinflamatorios, los más suavecitos, por así decirlo, en primera línea. Luego le vamos agregando distintos tipos de analgésicos hasta llegar a utilizar esteroides, e incluso en algunos pacientes se ha utilizado algún tipo de intervención quirúrgica de bloqueo del dolor. Esto es dependiendo de cada caso, porque sabemos que cada paciente es un mundo distinto de tratar, e incluso así se le tiene que tratar en cuanto a su sensación del dolor. No todos los pacientes refieren una sensación igual, así que vamos a tratar pues prácticamente mundos totalmente distintos, y dependiendo de la intensidad y el alivio del dolor que ellos nos presenten, vamos a ir tratándolos. Acá con el doctor pues hemos tenido el privilegio de utilizar medicina biomolecular. En Innoviofarma pues tenemos este tipo de medicina que nos ha beneficiado mucho a incluso disminuirle la cantidad de esteroides que un paciente esté utilizando. Sabemos que los esteroides sí son muy buenos analgésicos, antiinflamatorios, pero a largo plazo también tienen efectos adversos en muchos pacientes. Y cuando empezamos a tratarlos con medicina biomolecular, pues hemos visto muy buenos resultados, incluso quitarles los esteroides. Claro, yo creo que esa parte es importante porque comúnmente en los pacientes que empezamos por primera vez casi nunca llegamos a usar esteroides. Creo que la aclaración que hace la doctora es muy adecuada, porque cuando ya vienen con ellos no los podemos suprimir. Pero hablábamos previo al set con la doctora y con el doctor Vargas de que es triste ver cómo estos pacientes se cronifican y luego tienen uso de esteroides que además dan osteoporosis, en fin. Así que los antiinflamatorios del orden de el Flandol han venido a contribuir a que podamos eliminar ese tipo de terapias gradual y sistemáticamente. Claro, y no es que tampoco estemos en contra de los tratamientos convencionales o tradicionales, que de alguna forma sí tienen sus beneficios, pero estamos intentando que las personas vean el otro mundo de la medicina biomolecular, que lo más importante es que no tiene efectos secundarios, y que pues se den la oportunidad, ¿verdad?, de probar estos productos como los de laboratorios Pharmalat. Y las biomoléculas, pues ya ustedes nos han dicho que sí sirven de tratamiento, han visto buenos resultados y con base a su experiencia han visto cómo los pacientes mejoran. Hemos visto cómo los pacientes mejoran, pues nuestra experiencia ha sido grata realmente, porque pues les mencionaba el doctor, estuvimos hablando antes de iniciar esta grabación con él, y pues hablábamos de los pacientes que no han tenido que llegar a esteroides,
y de los pacientes que ya venían con esteroides y han disminuido la cantidad, o incluso a algunos se les han quitado. Todas estas experiencias con medicina biomolecular para nosotros es gratificante. Si usted se pregunta en casa, ¿tiene algo que ver la mente, las emociones con el dolor? Pues quédese con nosotros porque en el siguiente bloque estaremos con la experta en psicología hablando de ello. Este segmento es presentado por Flandol. Así como es posible medir la fuerza, la energía, entre muchos otros, el dolor también puede medirse. Hay varias escalas para hacerlo, entre ellas la escala analógica visual, EVA por sus siglas en inglés, que consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En la izquierda se ubica la ausencia o menor intensidad y en la derecha la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. Otro ejemplo es la escala categórica y se utiliza si el paciente no es capaz de cuantificar los síntomas como las otras escalas. Expresa la intensidad de síntomas de categoría, lo que resulta más sencillo. Se establece una asociación entre categoría y un equivalente numérico. Flandol es el conjugado de biomoléculas indicado en el tratamiento de la inflamación crónico-estéril. Ayuda a mejorar la respuesta generada de los agentes inflamatorios. Asimismo, cuando ocurre la inflamación en los tejidos conectivos vascularizados y contribuye a aislar y destruir los agentes que provocan el daño. Repara el tejido y el órgano dañado, ayudando así al paciente a aliviar la causa de la inflamación. Flandol, un excelente aliado en el tratamiento de la inflamación crónica. Después de nuestros consejos de salud, hablamos de las implicaciones emocionales y psicológicas de vivir permanentemente con dolor. Ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad. El COVID sigue activo, pero la mejor forma de combatirlo es tener buenos hábitos de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón. Pero más importante es mejorar nuestras defensas. Por eso yo tomo Sevillat Kids. Sevillat contiene minerales que hacen tu cuerpo fuerte y resistente. Además, es fácil de preparar